El enigma de las sombras. Relato sobre Padre Balducci. En el remoto pueblo italiano de Fontechiari, donde las callejuelas empedradas susurran secretos ancestrales, el Padre Balducci encontró un enigma que desafiaría incluso su fe más arraigada. La pequeña parroquia de San Pietro estaba impregnada de una oscuridad inusual, y el Padre Balducci, conocido por su experiencia en lo paranormal, no pudo resistir la llamada de lo desconocido. La historia comienza con un fenómeno extraño que aflige a los habitantes del pueblo, sombras que se alargan misteriosamente durante la misa vespertina. La congregación, temerosa de admitir la realidad sobrenatural, acude al Padre Balducci en busca de respuestas. En su empeño por comprender este fenómeno, el sacerdote se embarca en una investigación que lo lleva más allá de los límites de la teología convencional. A medida que profundiza en las sombras que se ciernen sobre San Pietro, el Padre Balducci desentierra oscuros secretos que datan de siglos atrás. Leyendas olvidadas y rituales prohibidos emergen de las páginas polvorientas de antiguos manuscritos. La parroquia se revela como un punto focal de energías sobrenaturales que han estado latentes, esperando el momento adecuado para manifestarse. La trama se complica cuando el Padre Balducci se enfrenta a entidades que desafían su comprensión de lo divino. Sombras con voluntad propia, susurros de antiguos lamentos y un malestar palpable envuelven la parroquia en un abrazo espectral. A pesar de su fe inquebrantable, el sacerdote se encuentra inmerso en un juego de fuerzas más allá de su control. El clímax llega con un exorcismo que desafía las convenciones. El Padre Balducci, guiado por su devoción y la búsqueda de la verdad, enfrenta las sombras con una valentía que va más allá de lo terrenal. La confrontación revela una conexión entre las sombras y el pasado oculto de Fontechiari, una historia de traición y desesperación que clama por redención. El desenlace, aunque cargado de sacrificio, lleva consigo un atisbo de esperanza. El Padre Balducci, marcado por la experiencia, confía en que ha devuelto la paz a la parroquia de San Pietro. Sin embargo, mientras se aleja del pueblo, las sombras parecen susurrar promesas de retorno, dejando una sensación de inquietud en el aire. A medida que el Padre Balducci se alejaba de San Pietro, la inquietud en el aire se intensificaba, como una melodía sutil pero ominosa. Las sombras, aunque momentáneamente sometidas por el valor del sacerdote, se retorcían con la promesa de un regreso inminente. El eco de sus susurros acompañaba al Padre Balducci como un recordatorio constante de que el equilibrio entre lo divino y lo oscuro era frágil. En su viaje, el Padre Balducci llevaba consigo las cicatrices de la batalla espiritual. La fe que lo había guiado a través de la oscuridad también había dejado su marca, una amalgama de fortaleza y vulnerabilidad. Cada paso resonaba en la soledad de la carretera, mientras las sombras, agazapadas en los márgenes del camino, aguardaban el momento oportuno. En su mente, el sacerdote reflexionaba sobre la naturaleza de la lucha que había librado. ¿Había sellado realmente el destino de San Pietro o simplemente había postergado lo inevitable? Las sombras, insaciables y persistentes, no eran fácilmente derrotadas. La certeza del retorno pendía en el aire como una maldición que no podía ser ignorada. En su nuevo destino, el Padre Balducci se encontró con una comunidad que, a primera vista, parecía libre de la oscuridad que había enfrentado en San Pietro. Sin embargo, la experiencia lo había transformado, otorgándole una sensibilidad para detectar las señales imperceptibles de lo sobrenatural. Sus sueños estaban llenos de sombras danzantes y susurros inquietantes, como un eco de la batalla que aún resonaba en su alma. Las semanas pasaron, y la sensación de inquietud persistía. El sacerdote, consciente de que no podía escapar completamente de las sombras que lo perseguían, decidió sumergirse en la investigación. Buscó antiguos textos y manuscritos que pudieran arrojar luz sobre la conexión entre las sombras y su propia existencia. Cada página le revelaba fragmentos de una verdad más amplia, pero la respuesta completa permanecía esquiva. En una noche tormentosa, cuando el viento aullaba y las nubes se arremolinaban en el cielo, las sombras finalmente cumplieron su promesa. Invadieron los sueños del Padre Balducci con una intensidad renovada.
Visiones de la parroquia de San Pietro envuelta en sombras y la risa siniestra de entidades indescriptibles lo atormentaron. Despertó con un presentimiento agudo de que el retorno de las sombras no sería solo una pesadilla. Con determinación, el padre Balducci regresó a San Pietro, decidido a enfrentar las fuerzas que amenazaban consumir la parroquia en la oscuridad una vez más. La esperanza, aunque frágil, ardía en su corazón, alimentada por la creencia de que el bien podía prevalecer sobre el mal. Al llegar al pueblo, la atmósfera estaba cargada de electricidad. Las sombras se congregaban, esperando en las esquinas y entre las piedras gastadas de San Pietro. El padre Balducci se adentró en la parroquia, rezando por la fuerza divina que lo había guiado anteriormente. El desafío que se avecinaba sería una prueba definitiva de su fe y valentía. El enfrentamiento con las sombras fue una danza frenética entre la luz y la oscuridad. El sacerdote, imbuido de la convicción de que la esperanza podía vencer el temor, lanzó oraciones como flechas contra las sombras que oscurecían cada rincón de la iglesia. La batalla espiritual resonó en los pasillos, una sinfonía de conflictos que trascendían lo terrenal. Finalmente, las sombras comenzaron a retroceder. El padre Balducci, agotado pero victorioso, contempló cómo la parroquia se iluminaba con una luz celestial. La promesa de retorno se disipó, y un silencio solemne llenó el espacio antes poblado por susurros siniestros. La paz, aunque frágil, se restauró en San Pietro. El padre Balducci, marcado por esta nueva prueba de fe, comprendió que la lucha contra lo sobrenatural era un compromiso constante. Su regreso no solo había salvado la parroquia, sino que también había fortalecido su propia conexión con lo divino. Mientras se alejaba de San Pietro por segunda vez, el padre Balducci sintió que el aire estaba limpio de las sombras que habían amenazado con envolverlo. La batalla espiritual, aunque intensa, había demostrado que la esperanza, guiada por la fe, podía iluminar incluso los rincones más oscuros. Este testimonio es una crónica de la valentía del padre Balducci, un hombre cuya fe resistió las sombras que acechaban en las fronteras de lo sobrenatural. Su historia deja una lección perdurable sobre la fortaleza del espíritu humano y la capacidad de la esperanza para superar la oscuridad, incluso cuando las sombras amenazan con retornar. Soy Emily, testigo directo de los eventos sobrenaturales que sacudieron la pacífica parroquia de San Pietro, guiados por la fe inquebrantable del padre Balducci. Este testimonio es un relato de lo que presencié, una historia de oscuridad y luz entrelazadas, donde el sacrificio y la esperanza se entremezclan en el tejido de lo inexplicable. El padre Balducci, hombre de Dios y defensor contra lo sobrenatural, enfrentó sombras que se alargaban durante la misa vespertina en San Pietro. Su valentía lo llevó a desenterrar secretos olvidados y a enfrentarse a entidades más allá de nuestra comprensión. Cada paso que dio fue una danza con lo paranormal, y cada oración fue una espada contra las fuerzas oscuras que amenazaban con engullir la parroquia. El desenlace de esta batalla espiritual es agridulce. El padre Balducci, marcado por la experiencia y el sacrificio, confía en haber devuelto la paz a San Pietro. La parroquia por un momento parece respirar tranquila después de su intervención divina. Sin embargo, mientras el sacerdote se aleja del pueblo, las sombras no quedan en silencio. Las sombras, cual entidades conscientes, susurran promesas de retorno en la brisa que fluye entre las callejuelas empedradas. Aunque la esperanza brilla en el horizonte, la sensación de inquietud persiste en el aire. La lucha del padre Balducci no ha concluido completamente, las sombras acechan, esperando el momento adecuado para regresar y desafiar nuevamente la paz recién restaurada. Este testimonio no solo es un relato de eventos extraordinarios, sino también un llamado a la reflexión sobre la dualidad entre la luz y la oscuridad. La historia del padre Balducci es un recordatorio de que incluso cuando la fe parece triunfar, siempre hay sombras que esperan su oportunidad. La batalla espiritual continúa, y solo el tiempo dirá si la esperanza prevalecerá sobre la inquietante promesa de retorno que flota en el aire.